Mi queridísimo flaquiguapo, ¿cómo amaneció el cuerpazo, Gonzalo? Bien, saludándote, Fernanda, y pensando un poco en lo que platicaban antes del corte comercial. A ver, yo quiero que piensen esto, y voy a desarrollar hasta llegar a ti. Finales de los 60, principios de los 70, ser una mujer divorciada que tenía hijos y conseguir un trabajo en cualquier lado, pero particularmente en los medios de comunicación, era muy complicado. Tenías que tener un talento enorme, un carisma brutal, un magnetismo único, y eso es lo que tenía Talina Fernández. Y por eso, además, tenía una cualidad de versatilidad pocas veces vista hasta ese momento en los medios de comunicación. Piensen por un momento que tras la fusión de Televisión Independiente de México con Telesistema Mexicano y la creación de Televisa, pues era muy complicado el papel de una mujer que se dedicara a las noticias. ¿Por qué? Porque los espacios noticiosos para mujeres en ese 1973 estaban ya copados. Por un lado, Lourdes Guerrero con Guillermo Ochoa en Hoy Mismo, y por el otro, Lolita Ayala con Jacobo Zabludovsky en 24 horas. Y además había una serie de periodistas, de mujeres periodistas, que ya venían trabajando al lado de Jacobo Zabludovsky, como Rocío Villagarcía, entre algunos cuantos nombres más. Por eso es tan importante ver cómo Talina descubrió cómo no encasillarse y cómo buscar seguir vigente hasta diciembre del 2022. O sea, todavía cuando llegó aquí a Grupo Imagen, a Sale el Sol, pues venía de una etapa, y esa es la siguiente reflexión, en donde pues pareciera que Televisa no le cumplió lo que debía de haberle cumplido. Había una serie de personajes de Televisa que no solo la fundaron, sino que también le dieron el renombre y la pujanza que había tenido en su crecimiento de los 70, de los 80 y de los 90. Entre ellos, Talina Fernández. Y cuando a Talina le quitan la exclusividad, como a muchos otros, creo que hoy en día existen 3 porque murió Ignacio López Tarso. En realidad, piensen por un momento que para un trabajador común y corriente, después de 30, 35 años de carrera, pues tienes tu pensión. Para un trabajador de los medios de comunicación como Talina se quedó sin nada. Y por eso, por un lado, trabajaba porque, seamos muy claros, para la gente que nos dedicamos a esto, hay un vicio de micrófono y de cámara. Pero también porque si no estás con el micrófono y la cámara te mueres de hambre. Y a Talina, por un lado, se le acabó Televisa y por el otro lado se le acabó Radio Red ante las decisiones empresariales que tuvo la familia Aguirre. Entonces siguió buscando, primero aquí en Grupo Imagen y luego buscó en Azteca al estar en este programa de realidad llamado MasterChef, y siempre demostrando que podía hacerlo todo, o más bien trabajadora, que debía hacerlo todo, porque no tenía atrás ningún backup. Tenía un gran backup de la audiencia, por supuesto, y de su talento y de otro tipo de situaciones. Ella decía, por ejemplo, ella fue seleccionada en un inicio por Raúl Astor. A ver, Said Ochoa de N+, es Raúl Astor, no Astor. No Sí, puede no, ¿quién ser dijo que, eso? pues, a ver, ayer que en Foro TV hicieron la cobertura, los que estaban, no sean lectoservidores, miren, los medios de comunicación están llenos de lectoservidores, evítenlos, porque son esos que se pueden ver muy bien a cámara, pero que su cultura es nada, es una superficialidad. Entonces, ella primero, pues fue seleccionada por Raúl Astor, pero después buscó donde fuera y entró efectivamente al Canal 8. Quien seleccionaba era un tipo muy culto llamado Paco Ignacio Taibo I. Y cuando llega Talina a Televisa y está Luis de Llano Palmer, le dice, pues no sirve, no funciona. Claro que funcionaba. Muchos años después, Talina trabajó con el hijo de Llano Palmer, con Luis de Llano Macedo, y crearon un programa, o más bien ella continuó un programa que en un inicio conducía Verónica Castro, ella, que se llamaba Noche a Noche. Y ahí fue donde de Llano le puso La Dama del Buen Decir. Y que se siguió hasta después. Muchos decían que era que porque tenía boca de carretonera fuera del aire. Pues más bien tenía que defenderse de la jungla, que eran los medios de comunicación entre los 70 y los 80. Y es que eso es lo que no entendemos. O sea, si vemos la evolución de Talina Fernández, es la manera en la cual tenía que encajar en diversos aspectos de la comunicación, ya fuera la actuación, la conducción de noticias, de programas de variedades, de programas de concursos o hasta de venta cuando se fue a Tijuana a hacer CBC. ¿Por qué?
porque una persona como ella no podía quedarse encasillada ante la enorme cantidad, uno, de competencia y dos, pocos espacios que había y que hoy existen. Sí, hoy en día uno puede hacer un canal de YouTube o de Instagram o de TikTok, de lo que ustedes quieran, pero hoy en día todavía en los medios de comunicación que haya mujeres que puedan ser titulares de sus espacios sigue siendo muy complicado. O sea, entendámoslos de una vez por todas. O sea, nada más revisen por un momento los espacios de noticias y veremos que efectivamente mujeres que hagan espacios noticiosos no son tantas en comparación a los hombres. Entonces, si hoy en el 2023 estamos así, piénsenlo en 1972, No, 75. pues era punto que imposible. No, pues por eso ella... Ellos construyeron Televisa. A ver, y no solo en el 2, tuvo noticieros en el 5 y tuvo espacios en el 4. Se nos olvida por un momento que cuando viene ese reacomodo de noticieros, cuando Jacobo se va de la noche, pues le dan a todos menos a Talina. Y que Talina de rebote llega a ser hoy. O sea, Talina llega porque Guillermo Ochoa dice, yo no trabajo con Alexis Núñez. Y entonces, como no quería trabajar Ochoa con Alexis Núñez, renuncia Ochoa a las 72 horas de que salga el primero hoy, y es cuando la empresa dice, los titulares son Adame, Talina y Marta Carrillo y Andrea Legarreta. Así queda, y gracias al talento de todos ellos, pero fundamentalmente de Talina, porque Alfredo Adame estaba estrenándose como conductor y... que luego fue mi pareja. Luego fuimos pareja en Hoy. Es que... Cuando Andrea sale, entro yo un tiempo, después le dejo a Laura Flores. A Laura Flores. Y luego vuelve Andrea. Pero hay que recordar que, a ver, ¿por qué sale Andrea? Porque antes de Andrea sale Talina. Porque a Talina, que era un apagafuegos brutal, le dicen, váete a hacer con Fernanda, con Carmen Salinas, y no me puedo acordar quién más. Shanique Berman. Y con Shanique Berman, Hasta las Mejores Familias. Y entonces ahí va Talina Fernández a... Te digo que llorábamos en el camerino. Es que ese es el punto, que al final las primeras dos que salieron fueron ustedes dos, sí, Talina y pero tú. Corriendo. ¿Por qué? Pues muy interesante el concepto, ¿eh? No, nadie Porque lo niega. Una burla a los talk shows del mundo. Pero no fue tan entendido en su momento. No se entendió nada. No se entendió nada. Pero los ratings eran impensables. Hay un programa que conduje ahí, que se llama el título era El tamaño se importa. Uh-huh. Está en rating abajo de La boda de Lucero y Mijares. No, o sea, primero está la boda y luego sigue este programa. Una locura. Se quejaba todo el mundo del programa, pero todo el mundo lo veía. Pero por eso, bueno, mañana hablamos de eso junto con lo de la Casa de los Famosos. Hoy terminemos de hablar de Talina. Pero era muy difícil para ti o para ella el poder estar en un concepto así. ¿Por qué? No, pues, hombre, el día que se nos levantaron en huelga los enanitos. No, hombre, cállate. Es que, a ver, la gente no sabe que había sindicato de enanos. Había sindicato de enanos. Bueno, de gente nos rodearon. bajita. Bueno, que me disculpen, ellos lo entienden bien. Y además no veo que les moleste. Talina, nos empezaron a rodear a Talina y a mí. Necesitamos, ya exigimos nuestra paga, que la chica, no, ¿qué hacemos? Por Dios, nosotras, ¿qué tenemos que ver en eso? Rodeadas por todos los enanitos que nos gritaban que querían aumento de sueldo porque ya eran famosísimos. Cuando mataron a Mariana Levy, todavía transmitíamos Grupo Imagen ahí en Prado Sur, a 3 cuadras, de donde al final, en la esquina en donde se encuentra todavía el Centro Médico Pediátrico, en donde al final metieron a ver si podían hacer algo y no se pudo hacer absolutamente nada. La muerte de Mariana nunca la pudo superar. No, nunca. Nunca Ella la pudo dijo, superar. el día que yo me muera me voy a echar una buena platicadita con Dios. Ahí me voy a fumar un cigarro con él, porque ahí sí se va a poder fumar. Y le voy a preguntar, ¿qué carajos quieres que yo... ¿Qué querías que yo aprendiera de la muerte de Mariana? Con la muerte de Mariana. Porque no entiendo. Punto, no entiendo para qué. Son muchas cosas que le quiero preguntar, decía, a Dios. Habría que analizar un poco más, y para irme, porque ya me queda 30 segundos. Mucha gente critica el momento en donde Jacobo Zabludovsky le dice a Talina Fernández, métete al quirófano ese 23 de marzo del 94. Eso era Jacobo Zabludovsky, alguien que quería tener la nota como fuera y que sabía que si alguien podía darle la nota, era una persona que había crecido con esa ambición de ir más allá
de lo que cualquier otro se hubiera quedado afuera esperando el boletín o la declaración de Líbano Sainz, no alguien como Talina Fernández. Por eso era la exigencia de Jacobo Zabludovsky y otras situaciones que estaban pasando en Televisa que tendríamos que diseccionar más, pero es la diferencia, ¿eh? Mañana la Casa de los Famosos. Mañana. ¿Va? Un abrazo a toda la familia de Talina, con mucho cariño, con mucho, mucho cariño.